Procedimos con la conferencia Comparendo Ambiental por parte del intendente Conrado Patiño de la Policía Ambiental y Ecológica de Santiago de Cali. Damos paso, muchas gracias por la invitación y los dejamos con la Policía Ambiental de Santiago de Cali. Muchas gracias. Vamos a hablar de algunas normas de carácter ambiental que son importantes, que están relacionadas directamente con el comparendo ambiental y algunas otras son conexas al tema de comparendo ambiental. Por eso en el momento de aplicar un comparendo ambiental nos apegamos a algunas normas que tenemos al costado derecho. La ley 259 del 2008, en ese momento se empieza a instaurar el comparendo ambiental en el territorio nacional. Con el decreto 3695 del 2009 reglamenta el comparendo ambiental a nivel nacional y ya con los acuerdos municipales 282 de 2009 se instaura el comparendo ambiental en Santiago de Cali. En ese momento hay algunas situaciones que modificar, por eso se crea el acuerdo 0327 de 2012, donde modifica algunas situaciones de ese acuerdo 282. Y la ley 1466 de 2011, que es a nivel nacional y modifica algunas o adiciona algunas situaciones a la ley 259 del 2008. ¿Por qué es importante conocer estas normas como el decreto 2981 del 2013, que ya habla de la reglamentación de la prestación del servicio público de aseo? Esta norma deroga el decreto 1713 del 2002, por eso es importante conocerla. Ejemplo, los animales en vía pública, que estos animales le corresponde recogerlos muertos, animales muertos en vía pública, menos de 50 kilogramos, le corresponde recogerlo a la empresa de aseo. Y esa sí que es importante conocerla, porque muchas personas llaman a las entidades que no corresponden, por ejemplo a la policía ambiental, porque encuentran un canino muerto en la vía. Si ese canino en la vía fue atropellado por un vehículo, no hay un responsable, una persona que asuma como tutor o doliente de esos animales, la empresa de aseo debe recoger ese animal. Cuando se trata de equinos, animales de más de 50 kilogramos, ahí es responsable la entidad territorial, hablamos de la alcaldía municipal. En ese caso, pues nosotros un equino sí vamos y lo recogemos, primero por situaciones de salubridad, porque ese animal, ese equino, si permitimos que lo lleve el dueño, téngalo por seguro que lo vamos a ver expuesto a la venta en las tiendas de barrio. Por temas de salubridad, por eso es que ese equino debe ser incautado y lo llevamos y lo entregamos a algunas fundaciones para que alimente ya sea a otros animales, por ejemplo. Entonces, en estos casos es importante tener en cuenta el decreto 2981 del 2013. Habla de residuos sólidos, habla de la persona que genera, del usuario, los deberes y obligaciones. Es importante conocerlo. El Código Departamental de Policía, Ordenanza 343 de 2012, claro, ahí le da unas posiciones a la autoridad competente de policía, que son los inspectores de policía o corregidores en el Valle del Cauca, que tienen que tomar decisiones frente a un mal manejo adecuado de los residuos sólidos. Y en últimas, el competente para abrir los procesos administrativos es el inspector de policía en los casos de comparendo ambiental. El decreto 0291 del 2005, que es el estatuto de escombros para Santiago de Cali. Es importantísimo conocer esta norma porque nos indica la manera en que debemos presentar nosotros esos escombros. Algunos dicen, en el momento que vamos a hacer un procedimiento, la policía frente a su residencia hace el arreglo locativo y arrojamos esos escombros en pasos peatonales, vehiculares, sin ningún manejo. El estatuto de escombros habla de un manejo que debe ser en un recipiente, en costales, algo que permita que ese escombro, o mejor dicho, que ese escombro no vaya a perjudicar a sus vecinos o a las demás personas. Pero ¿qué hacemos? Por lo general, el que trabaja en eso saca el escombro en la carreta y lo arroja inmediatamente sobre la vía peatonal, vehicular, sin importarle si perjudica o no a las demás personas.
Entonces, importante y es conexo al tema de comparendo ambiental. Por eso cuando aplicamos un comparendo ambiental por el tema de escombros, es por el manejo inadecuado de ese escombro. No por el hecho de haberlo sacado simplemente a vía pública, porque hay personas que sacan el escombro, ejemplo, sobre el andén, pero lo tiene organizado en costales, ahí le está dando un manejo al escombro, mientras que otros simplemente lo arrojan. El decreto 0459 del 2004 regula el tránsito de vehículos de tracción animal en Santiago de Cali. Hay muchas normas que regulan el tema de vehículos de tracción animal. Por ahora, en este momento estamos en la sustitución, pero seguimos con el problema de los vehículos de tracción animal, quienes son en última los que están transportando esos escombros, que muchos, por facilitar el problema, pues lo desplazan a otro lugar. Por ejemplo, si le entregamos un escombro a un vehículo de tracción animal, algunos de ellos, porque no son en su totalidad, sino algunos de ellos, si no la gran mayoría, van y lo arrojan en un separador vial, al lado de un canal de agua lluvias, el mal llamado caño, ¿no? Ahí es donde están arrojando esos escombros. Nosotros como ciudadanos nos volvemos muy facilistas. ¿Y qué es lo más fácil? Entregarle el escombro a una persona de estas, a un vehículo de tracción animal. Pero si analizamos bien la situación, el problema lo estamos desplazando. ¿Qué debe hacer un buen ciudadano? Coordinar con la empresa de aseo, que las empresas como tal tienen a su disposición los medios para transportar estos escombros y darle la disposición que se requiere. Tenemos la resolución 541 del 94, que habla sobre, a nivel nacional, que habla sobre el tema de escombros en cuanto a carga, descarga, transporte, almacenamiento. Entonces, ya conociendo estas normas básicas, pasemos a hablar qué es el comparendo ambiental. Primero, decirles que en Santiago de Cali fue la primera ciudad en implementar el comparendo ambiental. Aquí hay que rescatar eso. Estuvimos por encima de la ciudad capital. En Cali se empezó a aplicar el comparendo ambiental en el año 2012, donde estuvieron vinculadas todas las entidades públicas. En este caso hablamos de la autoridad ambiental, hablamos de la Policía Nacional, Policía Ambiental y todos los entes que de una u otra manera intervienen en ese proceso. El comparendo ambiental es un instrumento en el manejo adecuado de los residuos sólidos. Aquí es donde todos los que nos están escuchando el día de hoy tengan muy claro esta información, porque muchos creen que el comparendo ambiental es para aquella persona que genera ruido, y el comparendo ambiental no tiene nada que ver con ese tema. Es única y exclusivamente para el manejo adecuado de los residuos sólidos y los escombros, para que lo tengan muy claro. Porque algunos le piden en la calle a uno que aplique un comparendo ambiental para esa persona que trafica con fauna, para esa persona que tiene un equipo de sonido a todo volumen. Esa palabra ambiental es muy amplia, pero resulta que aquí la definición de la misma ley nos dice que es para el manejo adecuado de esos residuos sólidos y escombros. La aplicación, ¿quiénes lo aplican? Policía Nacional, los agentes de tránsito, inspectores y corregidores son los encargados de aplicar el comparendo ambiental. Bueno, en cuanto al infractor, los policías tenemos claro una cosa: si hay la flagrancia, la palabra del policía en ese momento, pues obviamente con toda la ética, aplica el comparendo ambiental. Mientras que no haya flagrancia, algunos dicen y hablan, es que puedo presentar una fotografía. En esos casos, hay casos donde la fotografía no nos sirve, porque en derecho es otra situación. Una persona, han llegado casos a la policía ambiental como una persona tomando la fotografía al canino, al excremento y a la persona, partes separadas. ¿Y qué más evidencia que eso? No, porque es que no contextualiza todo el problema. Y un abogado fácilmente, y quienes sean acá abogados, fácilmente tumban un procedimiento de esos. Antes se puede ver implicado uno en una arbitrariedad como policía. Por eso debemos tener claro,
¿Qué nos podría servir a nosotros en caso tal? Un video. Ah, claro, porque contextualiza toda la situación, pero no una fotografía como he escuchado en algunos auditorios que nos hablan sobre ese tema, la fotografía. Eso no nos sirve. Hablamos entonces de esas denuncias para la imposición del comparendo ambiental. El comparendo ambiental tiene un cobro coactivo, lo dice el mismo acuerdo 0282, 0327, que pasados 30 días Hacienda Municipal es la encargada de hacer esos procedimientos. La Policía Nacional aplica el comparendo ambiental, inmediatamente se remite a Secretaría de Gobierno. En Secretaría de Gobierno allá hay una oficina única y exclusivamente para el tema de comparendo ambiental, y quien quiera controvertir ese comparendo ambiental deberá llegar a la inspección de policía encargada para que pueda controvertir el comparendo. En estos casos, cuando la persona simplemente tiene 5 días hábiles para estas situaciones, controvertir y presentar pruebas, si es el caso, si de pronto está equivocado el policía quien aplicó el comparendo ambiental, pero se debe presentar ante Secretaría de Gobierno, la inspección de policía encargada del tema de comparendo ambiental. Ya habíamos hablado de la recolección de animales muertos, por eso les hablaba de ese decreto 2981 de 2013. Tiene 6 horas del llamado para recoger esos animales en la empresa de aseo. Aquí no hay que confundir, hay que dejar claro, si un caso donde una persona salió y lesionó un animal, le causó la muerte a consecuencias de los golpes, lesiones, aquí hay un tema de maltrato animal, es diferente, no vamos a confundir porque de pronto salimos ahí con otra idea, no, es en estos casos donde no hay ningún doliente, no hay ningún responsable, simplemente un animal abandonado en vía pública. En esos casos la empresa de aseo recoge el animal, y pues en los casos de maltrato animal ya hay otro procedimiento muy diferente que pues no lo tratamos acá por falta de tiempo. La entidad territorial, entonces, en los casos de quinos, por lo que les explicaba anteriormente. Estaban las faltas leves, que estaban contempladas en el comparendo ambiental, equivalen a medio salario, 0.5 salario mínimo legales mensuales vigentes. ¿Qué quiere decir? Está en un promedio, está en el salario de 690, ¿cierto? Quedó más o menos. Entonces, hablamos de 350 aproximadamente. Estas infracciones son faltas leves. Para las faltas leves y moderadas tiene el descuento, el 50% de descuento cuando asisten a la capacitación ante la autoridad ambiental, el DANMA en este caso. Es lo que debe pagar una persona. Sacar la basura en horarios no autorizados. Nosotros como policía no somos tan estrictos que es que hace 2, 3 horitas, 4 horas, no. Lo que uno analiza es si la empresa de aseo hace esa recolección de residuos sólidos los días martes, ¿qué hace sacándola usted un día lunes o un día miércoles? Para poder uno decir que hay, digamos, una flagrancia, porque yo debo sacar mis residuos, la norma dice que los saco frente a mi residencia, los residuos, no abandonarlo en una esquina ni un lote, es frente a mi residencia que los debe recolectar la empresa de aseo. En estos casos, si usted lo saca un día lunes, pasa un día martes, el carro recolector, y usted la saca un lunes o miércoles, ahí le podemos aplicar nosotros esta infracción. No usar los recipientes de demás elementos dispuestos, aquellos que consumen en el espacio público. Aquí quiero dejar claro algo, hay unas cestas de la basura en el espacio público, esas son para usar, pero de los residuos sólidos que generamos en el espacio público. En el espacio público, por ejemplo, compró un dulce y esa envoltura, allá debe llegar ese residuo sólido. No sacarlo de su casa para echarlo a una cesta de la basura, como sucede en muchos barrios. Ahí lo dejo muy claro. El tema es cuando yo consumo y arrojo a cualquier lugar. Es una infracción sencilla y fácil de aplicar. La deposición de heces fecales
de animales, es de animales. Si esa persona, a ver, cuando uno habla, ejemplo, las costumbres, ¿cómo están de arraigadas? Si yo hablaría que tengo como mascota un gato, un canino, que son los animales que tenemos nosotros como mascota, y les digo, es que un gato debe salir con cadena o trailla, todo el mundo se asombra. ¿Cómo se le ocurre? Un gato es para que esté por encima de los techos, andando, caminando, haciendo daño por todos lados. No, porque es su mascota. Pero no, nuestra costumbre no nos deja cambiar eso. Un gato, ¿cómo se le ocurre con cadena o trailla? Esos excrementos de los animales es responsable el dueño propietario, no únicamente los caninos, porque hemos centrado todos los esfuerzos en los caninos. Y siempre la lucha, los caninos. Y entonces las mascotas como los gatos. Y eso sí que se presentan situaciones, porque la alimentación de un animal de esos, ellos cumplen las mismas condiciones. Existe el decreto 1068 del 2000, que habla sobre el transporte y tenencia de caninos y felinos en Santiago de Cali, pero siempre centramos nuestro esfuerzo en los caninos y nos olvidamos de esos felinos, de esos gatos que tenemos en nuestra casa y que permitimos que hagan daños también. Es responsabilidad del tenedor propietario. En estos casos, cuando no recogemos los excrementos de los animales, estos, pues obviamente es una infracción contemplada en el comparendo ambiental. Aquí somos muy cuidadosos con este tema de destapar la basura. ¿Quiénes son los que dedican a hacer ese trabajo? Son a esas personas que viven de eso. Entonces somos muy prudentes en esta situación porque primero la Corte Constitucional se pronunció sobre este tema. Segundo, porque de una u otra manera ellos están ayudando a separar lo que no hacemos nosotros en nuestros hogares, a separar en la fuente, lo hacen ellos. Pero con esto no quiere decir que no le podamos exigir a ellos que antes de pasar el vehículo, que no rompan la bolsa y dejen todo regado, porque es lo que hacen comúnmente. Yo creo que eso ha cambiado mucho en los barrios, ¿o no ha cambiado? Yo creo que ha cambiado. Ellos ya están cayendo en cuenta sobre esa situación y han mejorado. Faltas moderadas, un salario, hablamos de esos 690.000 pesos. En esas faltas moderadas, dificultar la actividad de barrido. Esto se refiere, y les voy a poner un ejemplo claro, a aquellas personas que tienen un vehículo estacionado y que lleva 2, 3, 4, 5 años. Eso impide que la persona dedicada a hacer el aseo, a barrer de las empresas de aseo, esos lugares, pues muchos ya ven hasta el pasto por los lados de las llantas. Eso impide que hagan un correcto barrido de las calles. En esos casos se aplica el comparendo al dueño propietario de ese vehículo. Hacer limpieza. Esto no hay que confundirla lo que tiene contemplado el Código Nacional de Tránsito. El Código Nacional de Tránsito habla de vehículos, lavar vehículos en vía pública, así de claro. Pero el comparendo ambiental no habla de lavar vehículos, sino objetos, y además de eso causando acumulación o esparcimiento de los residuos sólidos. Ahí muchos interpretan cuando nosotros aplicamos esta norma es que porque está lavando el vehículo. No, es lo que está causando con ese vehículo. Ejemplo, si una persona está lavando con un balde, pues téngalo por seguro que no le va a aplicar el comparendo ambiental, pero sí puedo llamar al de tránsito para que le aplique el comparendo de tránsito, porque es una infracción contemplada en tránsito, en las normas de tránsito. Dar mal manejo a sitios de clasificación o reciclaje. Ahí tenemos las empresas que se dedican al reciclaje. Muchos salen al frente de su empresa, separan lo que les sirve, lo ingresan, lo que no, pues queda ahí en la calle, arrojado. A esas personas es que empezamos a sancionar. Y además de eso, además de esas normas conexas, habla de la limpieza y el aseo en que deben tener esos establecimientos. Eso sí que es importante también tenerlo en cuenta. Normas, faltas graves. Aquí pueden observar cuáles son las faltas graves para que va leyendo una por una, pero importante, el almacenar residuos sólidos de construcción en vías o áreas públicas, ejemplo, y yo hablo
Voy a lo más pequeño, y es cuando hacemos un arreglo locativo en nuestra casa. Muchos descargan la volqueta de arena y la dejan sobre la vía. Y es obligación ingresar, utilizar recipientes para darle buen manejo a ese material de construcción. Muchos, ¿qué hacen? Tienen un antejardín y el antejardín limpio, pero el andén y la vía vehicular con toda la descarga, material de construcción, arena, cemento, ladrillos. Abusamos siempre de lo público. Es un abuso, ¿no? ¿Por qué no utilizamos el antejardín o otros espacios dentro de la misma casa donde estamos haciendo los arreglos locativos? Además, las ferreterías que se aprovechan de esos espacios, ahí también le aplicamos este tema del comparendo ambiental. Las empresas de aseo. Aquí es importante que la empresa de aseo cumpla con el horario establecido. Situaciones que hayan pasado por allá en la ciudad capital cuando no pasaban las empresas, comparendo ambiental. ¿Por qué? Porque eso debe informarlo. Si la empresa no informa, ¿por qué no pasan el horario estipulado? Pues inmediatamente aplicamos el comparendo. Es más sencillo, ¿por qué? Porque necesitamos testigos, la misma comunidad. Es importante que la comunidad tenga por escrito los días y las fechas, los días de la semana y el horario que cumple la empresa de aseo para uno poder aplicar ese comparendo ambiental. Disponer de residuos sólidos a los lados de colegios, en sitios abandonados, animales muertos, ya hablamos de los animales muertos, ante todos los caninos, esos son para que lo entreguen precisamente a la empresa de aseo, no para que lo arrojemos como un residuo ordinario. Eso ténganlo muy en cuenta. Y las faltas gravísimas que afecte un cuerpo hídrico. Aquellos que van y arrojan residuos sólidos al lado a la ladera del río, de un humedal, de un lago, una laguna, pues obviamente se le aplica este comparendo ambiental. Lo mismo con los desechos industriales, las empresas. Recuerden que el comparendo ambiental se aplica a la persona natural y a la persona jurídica. A la persona jurídica pues obviamente va a aumentar. Eso está en el comparendo ambiental, está indicado y clasificado las infracciones. Un comparendo ambiental, cuando se aplica un comparendo ambiental, se deja copia de ese comparendo al infractor y las otras siguen el procedimiento que corresponde o de ley. Estos son comparendos que corresponden ya a tránsito, como ejemplo el trasteo de residuos sólidos en medios no aptos y arrojarlo desde un vehículo.